Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Rinta Jara y mi grupo está conformado por Ana Fernanda Casadiego Sánchez. Laura Milena Castillo Santofimio. Jamie Tatiana Girón Gutiérrez. Gabriela Alejandra González Palmos. Laura Daniela Gutiérrez Valderrama. André Felipe Méndez Cuellar. Robeiro Méndez Méndez. Nuestro grupo se llama Splátnico. Ustedes se preguntarán ¿qué es Splátnico? Bueno, pues este es el nombre de una de las dos divisiones del mesodermo y este específicamente es el que participa en la formación de los músculos de algunos órganos, como lo es el tracto digestivo y el corazón. Entonces aquí tenemos la tabla de contenido, así que vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre la formación del blastocito y lo que ocurre en la implantación hasta el sexto día. Formación del blastocito. Es cuando la mórula entra en la cavidad uterina y penetra el líquido en los espacios intercelulares, el cual produce que se forme una cavidad llamada blastocele. Por lo tanto, en esta etapa el embrión se le denominará como blastocito. La masa celular interna se llamará ahora embrioblasto y la masa celular externa se llamará trofoblasto. Las células se aplanan y forman la pared epitelial del blastocito y se dará inicio a la implantación. Seguimos con el video 6 y en este las células trofoblásticas empiezan a penetrar entre la mucosa uterina, el trofoblasto y se va a dividir en dos capas citotrofoblastos, en el cual hay células que se dividen, es decir, que están en mitosis y luego van a fusionarse con la otra capa llamada sincitofoblasto y así se dará inicio a la implantación en la mucosa uterina. Entonces en la semana 2, en el día 8, tenemos que las células de la masa celular interna o embrioblastos también se diferencian de dos capas. Una capa de células cuboidales, pequeñas adyacentes a la cavidad del blastocito y conocida como hipoblástica, y dos, una capa de células cilíndricas adyacentes a una cavidad pequeña aparece dentro del epiblasto. La cavidad se agranda para transformarse en la cavidad amniótica y las células desde el epiblasto adyacentes al citofiblasto reciben el nombre de amninoblastos. Junto con el resto de epiblastos revisten la cavidad amniótica. El estroma endometrial adyacente al lugar de la implantación está edematoso y muy vascularizado. Las glándulas grandes y tortuosas segregan abundante colágeno y moco. Por lo tanto, podemos decir que entre el día 7 y 9 se da la formación de la capa trofoblástica y la invasión del estroma uterino por el blastocito. Entonces, día 9 y 10. Ahora el blastocito está sumergido más profundamente en el endometrio y un coágulo de fibrina cierra la zona de penetración en el epitelio. El trofoblasto muestra doble progreso en su desarrollo, en especial en el polo embrionario, donde aparecen vacuolas con el sincitio y las vacuolas se fusionan y forman grandes lagunas. Esto va a recibir el nombre de periodo de lagunas. Mientras tanto, en el polo abembrionario, que es el extremo del blastocito opuesto a la zona de ubicación del embrioblasto, las células aplanadas, que probablemente se originan del hipoblasto, constituyen una membrana delgada. La membrana exocélica, o también llamada de Heuser, que recubre la superficie interna del citofiblasto junto con el hipoblasto. Esta membrana forma la cavidad exocelómica o saco uterino primitivo. Así que se dice que entre el día 9 al 11 se va a dar la formación de lagunas que a la vez erosionan las arterias espirales en el endometrio. Ahora venimos a hablar sobre los días 11 y 12. Durante estos 2 días de desarrollo, el blastocito está incrustado en su totalidad en el endometrio y el epitelio superficial va a recubrir casi por completo la herida original en la pared uterina. Ahora el blastocito va a producir un pequeño bulto en la luz del útero. El trofoblasto se va a caracterizar por la presencia de espacios lagunares que van a dar un origen a la pared de intercomunicación. Las células del citocinfloblasto erosionan los capilares maternos, es decir, los sinusoides. La sangre fluye por las lagunas estableciendo una circulación del útero placentaria y entre la superficie interna del citocinfloblasto y la superficie externa del sarco uterino primitivo va a aparecer un mesodermo extraembrionario, que va a ocupar un espacio comprendiendo entre el trofoblasto por fuera, el amnios y la membrana Heuser por dentro. El mesodermo extraembrionario va a poseer dos hojas, una externa y una o mesodermo somático y una interna o el mesodermo esplácnico. Aquí como lo podemos ver, mesodermo esplácnico embrionario.
Este mesodermo contiene tejido conectivo lazo con cavidades, las cuales al confluir tomando otro espacio conocido como cavidad extraombinario o cavidad coriónica. Tenemos por último el día 13-14. En el día 13, las células del citotrofoblasto proliferan en el citotrofoblasto formando las vellosidades crónicas primarias. Del hipoblasto migran las células hacia la membrana de Hauser, proliferan y forman el saco vitelino definido. El celoma extraombinario se va a extender y va a formar la cavidad coriónica. El mesodermo extraombinario se reviste el citotrofoblasto, toma el nombre de lámina coriónica y el mesodermo extraombinario va a atravesar toda la cavidad coriónica para así formar el pedículo de edificación. Después, se va a convertir en un cordón umbilical. Y por último, en el día 14, tenemos en el que el disco va a estar formado por el epiblasto, que va a formar el piso de la cavidad amniótica, el hipoblasto, que va a formar el techo del saco vitelino, y en la porción cefálica el disco se va a encontrar la lámina precordal. Hablaremos sobre una de las definiciones. Entre estas podemos encontrar la mola hidatiforme. ¿Qué es? Esta es una masa que se forma al interior del útero. Sus causas son que el resultado da una fertilización anormal en el óvulo. Podemos encontrar algunos síntomas que son como el crecimiento anormal, náuseas y vómitos. También podemos saber si tenemos o no una mola hidatiforme por medio de pruebas o exámenes. Entre estos son el examen de la gonadotropina coriónica humana y el ultrasonido pélvico abdominal vaginal. Seguimos sobre el tratamiento. Entonces, entre estos podemos encontrar la succión por aspiración, la histerectomía, que esta es una cirugía para extraer el útero y esta puede ser una opción para varias de las mujeres mayores que ya no desean volver a tener hijos, es decir, embarazarse, y después del tratamiento se van a vigilar los niveles de gonadotropina coriónica humana, que son las GSH. También podemos encontrar que también podemos seguir con el embarazo y una de las complicaciones son que van a haber problemas de la tiroides, sangrado excesivo y efectos secundarios de la anestesia. Neoplastia trofoblástica, ¿qué es? Es una proliferación de un tejido trofoblástico en mujeres embarazadas. Los síntomas son vómito y sangrado vaginal. El tratamiento es quimioterapias con el fármaco metotrexato o dactinomicina y algunos exámenes como las radiografías de tórax, ecografías pélvicas o biopsias. Siameses. Los gemelos unidos se desarrollan cuando un embrión temprano se separa parcialmente para formar dos individuos. Si bien dos fetos se separan a partir de este embrión, permanecerán conectados físicamente y generalmente por el pecho y el abdomen o en la pelvis. Los gemelos unidos también pueden compartir uno o más de los órganos. Muchos gemelos unidos no están vivos al nacer, eso se le llama mortinatos, o mueren poco después del nacimiento. Los avances en la cirugía y la tecnología han mejorado las tasas de supervivencia y los gemelos unidos que sobreviven pueden ser separados quirúrgicamente. Los síntomas es que no hay signos o síntomas específicos que indiquen un embarazo de 100 meses. Puede haber más fatiga, náuseas y vómitos al principio del embarazo. Las cianosis pueden ser diagnosticadas al principio del embarazo por medio de ecografía estándar. Algunas de las complicaciones son problemas respiratorios o cardíacos, escoliosis o parálisis y problemas de aprendizaje. Placenta previa es un problema del embarazo en el cual la placenta crece en la parte más baja de la matriz, es decir, en el útero. La placenta previa ocurre en mujeres que tienen un útero anormalmente formado, muchos embarazos previos. Los síntomas de sangrado vaginal súbito y presencia de cólicos. Los tratamientos es reducir actividades, descansar de la pelvis y se hace la cesárea. Podemos observar que la implantación es un proceso donde el embrión se aproxima y se adhiere en el endometrio que al final lo invade. Esto ocurre por lo general en el tercio superior de la pared posterior del útero. Las condiciones receptivas endometriales se alcanzan de 6 a 7 días después de la ovulación cuando el endometrio está en su fase de secreción máxima, debido al estímulo en la progesterona.
Después de todo esto surgen unas etapas y se sigue la implantación de la siguiente manera. En la etapa de aposición, aquí el blastocisto se encuentra en su lugar de implantación y este a su vez perderá la zona pelúcida y el trofoblasto situado en el polo embrionario hace contacto con la capa compacta del endometrio. Esta etapa es controlada por el embrión y el microambiente del endometrio. En la etapa de adhesión se expresan las integrinas, las cuales son intermediarias entre el endometrio y el blastocisto. Gracias y recuerda votar por el grupo Esplánico.